¿Querés silenciar los micrófonos? Buenos días, nuevo año, nuevos tiempos. Todo comienzo nos genera esa fuerte sensación de energía, de esperanza. Pertenecemos a esta maravillosa organización que es Rotary International, en la que cada 1 de julio celebramos reiniciarnos. Así es que en este nuevo periodo, desde el Centro de Estudios Rotario y de Capacitación, presidido por el EGD Dante Horacio Bassano, una vez más les decimos a todos bienvenidos. Nos convoca hoy reflexionar sobre los nuevos tiempos y lo haremos desde la conferencia magistral de nuestro distinguido director de Rotary International, Julio César Silva Santiesteban. Nuevos tiempos para nuestra esencia, la de ser rotarios. Sin duda que las imperiosas condiciones de la pandemia que nos atraviesa a nivel mundial desde los inicios del 2020 han sido impulsoras de nuevas formas desde los clubes, ingresando rápidamente a nuestras casas, y han favorecido también en que el ser irrumpa en su incursión internacional, llegando a diversos países de habla hispana con las capacitaciones y novedosos talleres y experiencias de intercambio en vivo a través de las plataformas digitales. Pero no es solo el COVID-19 el que impone hablar de los nuevos tiempos. Seguramente otros cambios que tal vez nos pasaban casi sin insinuarse, hoy han despertado y cobran una imperiosa exigencia a ser atendidos desde nuevos paradigmas. La pregunta es, ¿cómo debemos adaptarnos? Nadie más atinado que nuestro director Julio para abrirnos el camino a esta respuesta. Seguramente de viejos saberes tendremos hoy también muchas experiencias para volcar a la adaptación y a las exigencias de los nuevos tiempos. Esta feliz reunión del día de hoy seguramente nos traerá la posibilidad de repensarnos y ser protagonistas únicos de los nuevos tiempos. En tiempos en que aprendimos a cuidarnos para cuidar al otro, a aislarnos para conectarnos de otro modo y estar globalmente comunicados y poniendo el esfuerzo en superar la pandemia, los rotarios seguramente tomamos una dimensión mucho más cercana, real y vital de nuestra organización y las bondades que nos prodiga su internacionalidad y ser la red mundial más antigua del mundo. Nos acompañan en este encuentro el director de Rotary Internacional, Julio César Silva Santiesteban, el fiduciario de la Fundación Rotaria, Jorge Aufranc, los EGD Miriam Garrido, Eduardo Indi, Ernesto Pangia, Adriana Martínez, el EGD Guillermo González, los gobernadores de distrito nominados, Jorge Florentín, Eduardo Orso, y también el gobernador de distrito nominado, José Luis Marino. Y desde ya, el EGD Horacio Dante Bassano, director del CERP. Recibimos, en consecuencia, justamente, a nuestro director, el ex gobernador de distrito Dante Horacio Bassano, director del Centro de Estudios Rotarios y de Capacitación, para dar formal apertura a este encuentro internacional. Adelante, Dante, tenés que habilitar tu micrófono. Gracias, Eduardo. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, buenos días a todos. Ahora formalmente les doy la bienvenida a todos, a los funcionarios actuales, pasados y futuros de Rotary International, que, bueno, nos enorgullece tenerlos presentes. Y bueno, vamos a dar comienzo con esta sesión, al ciclo de conferencias magistrales del periodo actual, del 2021-2022. Yo siempre digo que si hay algún mérito en esta herramienta de capacitación
que es el CERC, y el éxito que indudablemente tiene en el concierto de clubes rotarios hispanoamericanos, es saber elegir quiénes son los disertantes, los expositores, los que nos transmiten sus conocimientos, su saber y su impronta en cada una de las sesiones. Y en ese sentido, esta reunión de hoy es verdaderamente una reunión estelar, porque hemos logrado, gracias a la generosidad, que estoy agradeciendo muy especialmente, del director Julio César Silva Santisteban, del fiduciario de la Fundación Rotaria Jorge Aufranc, que hayan aceptado estar juntos en esta reunión que la considero tal vez de las más importantes que hemos desarrollado en este ciclo de conferencias magistrales. Así que muchísimas gracias, pero muchas gracias por tu generosidad, Julio César, y la tuya, Jorge, que has madrugado desde las 8 de la mañana guatemalteca, estás presente para darnos tu mensaje y hacer la presentación del disertante, del expositor, del conferencista de hoy. Muchísimas gracias, yo no los voy a demorar más, lo mío es una brevísima introducción oficial y bueno, ya los dejo a los chicos que sigan con la conducción para dar paso a las sucesivas instancias de esta sesión. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Dante. Invitamos al fiduciario de la Fundación Rotaria, Jorge Aufranc, a presentarnos a nuestro conferencista estelar, el director de Rotary International, Julio César Silva Santisteban. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias. Muy buenos días, familia rotaria desde Guatemala. Un cordial saludo a todos ustedes, rotarios, autoridades. Un gusto, realmente un gusto, un placer ver tantos y buenos amigos en esta reunión. Gracias, felicitaciones, Dante, por mantener viva, y a todos ustedes por mantener viva esta llama del CERC. Es para mí un gusto, una distinción compartir hoy este podio virtual y al mismo tiempo presentar a un nuevo líder latinoamericano en la Junta Directiva de Rotary. Junta que, como sabemos, analiza, decide, planifica, monitorea la evolución e impacto, podríamos decir, de nuestra organización a nivel mundial. Fíjese que para algunos países como India, Japón, es normal que su insignia nacional esté en la mesa de la Junta Directiva en Evanston. Es por esta razón que creo que hoy debe ser un motivo de gran orgullo para todos nosotros que a partir del pasado 1 de julio la bandera de Perú esté representando una vez más la voz de nuestra querida Latinoamérica en la central de Rotary. Julio César Silva Santisteban es director 2021-23 y pertenece al Club Rotario del RIMAC, Lima, Perú. Julio César es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha cursado estudios de posgrado en Derecho Civil en la Universidad de Lima y en Derecho Internacional y Comunitario en la Universidad de la República de Uruguay. Ha impartido clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima y ha sido asesor de la Comisión de Constitución del Senado peruano. Es un experto en Derecho Público Internacional y ocupó varios casos destacados para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como empresario, Julio César ha sido accionista, director y gerente de varias empresas en el ámbito industrial y de la construcción. Es rotario desde 1987. Desde 1999 es miembro de la directiva del Rotario Peruano, revista regional oficial de Rotary, y fue su director, su editor. Entre otros cargos, ha sido miembro de varios comités de Rotary International, coordinador de comité interpaíses, líder de capacitación, representante del presidente de Rotary International. Es miembro fundador
del primer patronato que promovió la recuperación y puesta en valor del Centro Histórico del RIMAC en Lima como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, ha sido miembro de varias organizaciones cívicas, entre ellas la filial del Huaura del Instituto San Martiniano del Perú y la Legión de Caballería del Perú. También trabajó para contribuir a la designación del 23 de febrero como Día Nacional de Reconocimiento de la Labor de Rotary. Entre las distinciones que ha recibido Julio César figuran la Medalla Cívica del Derecho del Colegio de Abogados de Lima por su trayectoria profesional y sus aportaciones institucionales, y un reconocimiento del gobierno hondureño por su labor de ayuda humanitaria tras el terremoto del 2001. El director Julio César ha recibido la citación por servicios meritorios de la Fundación Rotaria. Tanto él como su esposa Sara apoyan a la Fundación como donantes mayores y benefactores. Él y varios de sus familiares son también miembros del Círculo Paul Harris. Sin más, dejo en el podio al director de Rotary International para el periodo 2021-2023, Julio César Silva Santisteban, quien nos hará una disertación de cómo debemos adaptarnos a Rotary en estos nuevos tiempos. Bienvenido, Julio César, y me tienes siempre a tu disposición. Muchas gracias por esta generosa presentación que sin duda alguna proviene del amigo. Yo agradezco además la presencia del fiduciario y paz director Jorge Ofrán, de quien me declaro un permanente seguidor de su accionar Rotary. Gracias, muchas gracias, Jorge. Mi agradecimiento también al CERC en la persona del padre gobernador Dante, y igualmente quiero expresar mi agradecimiento no solamente a Dante, sino a Eduardo, a María Emma y a todo el equipo que trabaja en este extraordinario centro. Quiero señalarles algo. Yo me preocupé en los primeros contactos para estar nuevamente hoy con ustedes, realizados estos contactos con Dante y con Eduardo, porque el año pasado tuvieron la generosidad de invitarme, y cuando dijeron que si podía volver a presentarme, me sentí como esos alumnos que habían reprobado el examen. Sí. Dije, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué no hice bien? ¿Ah? ¿O qué no dije que me vuelven a invitar en esta oportunidad? Y yo feliz. Quiero contarles que después de 1 año y medio, prácticamente de haber estado aislado en Lima por el tema de la pandemia y cuidándonos, hoy y desde hace 2 días estamos disfrutando en España de la familia, estamos en Ibiza, Sara y yo, y por cierto tomando unas vacaciones. Pero para mí eso no implica que me aleje en ningún momento ni de mis responsabilidades en Rotary, y mucho menos de mis amigos cuando estos me convocan como en esta oportunidad. Sí. Dicho esto, también quiero señalar que en algún momento mi querido amigo Eduardo Oso ha señalado que esta es una conferencia magistral. Y yo digo que no, ni lo uno ni lo otro, Eduardo. Ni conferencia y de magistral, nada. Yo creo que si hay cosas que tenemos que ir cambiando, es que esta forma de interactuar, de comunicarnos entre nosotros, debe de ir dejando el monólogo atrás para convertirse siempre en un diálogo. Yo creo mucho más en el diálogo, es mucho más fructífero, ¿sí? Y mucho más enriquecedor. Más aún, hoy en día, que como bien dijo Jorge hace unos instantes, tengo el privilegio
tengo el honor de representar a América Latina en el directorio de Rotary International, pues la voz que yo tenga ya no es necesariamente particularmente la mía, sino la voz de todos los rotarios y rotarias de la América Latina. ¿Sí? Yo solamente soy un interlocutor que pretende ser válido de todas las inquietudes, de todos los anhelos, de todos los deseos y de todas las acciones que ustedes tomen en bien de la humanidad a través de esta tan noble organización como es la nuestra. ¿Sí? De tal manera que absolutamente nada de conferencia y mucho menos de magistral, mi querido Eduardo. Vean, yo tengo una debilidad que estoy seguro que la compartimos. Y esa debilidad es la lectura. ¿Sí? Cuando tenía 4 años, una tía mía me regaló un libro. Y fue mi primer libro, que lo leí completo. Y se llamaba La historia del hipopótamo. Y me cautivó el nombre, hipopótamo, por lo largo del nombre, hipopótamo. Y luego, un par de años después, fue el primer mundial de fútbol del que yo tuve referencia, en 1962, en Chile, me parece. Y escuché por la radio que jugaba un equipo de un país llamado Checoslovaquia, ¿no? Y también me cautivó lo extenso del nombre, Checoslovaquia, ¿no? Y así me fui aficionando a las palabras y me fui aficionando a la lectura, que gracias a Dios, ¿no? Una costumbre que hasta el día de hoy no me ha dejado. Pero es una costumbre que a veces da luces. Y yo decía hoy en la mañana, a ver, ¿de qué podemos conversar? ¿De qué podemos hablar en estos tiempos de cambio? ¿Sí? En estos tiempos de transformación. Y abrí un libro, que ustedes seguro lo han leído, se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, y que en todo caso se lo recomiendo. Y apenas en la primera página uno se encuentra con una realidad impresionante que lo hace reflexionar. Dice, 3 revoluciones importantes conformaron el curso de la historia. La revolución cognitiva, marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. 70.000 años atrás se dio la revolución cognitiva. La revolución agrícola la aceleró hace 12.000 años y la revolución científica, ¿sí? Que se puso en marcha solo hace 500 años. La revolución científica se puso en marcha solo hace 500 años. Vean ustedes, pero los cambios desde aquel momento y del principio, desde el origen del hombre, no han cesado. Conclusión, entonces, lo único que no ha dejado de existir y que ha sido una constante en la humanidad es el cambio. ¿Sí? Y a través de la historia, todos aquellos seres que nos han precedido se han adaptado a los cambios. Han evolucionado, han revolucionado el planeta y se han adaptado a los cambios. Unos de un modo más lento, otros de un modo más rápido. Y ahí entramos a la definición de lo que algunos llaman inteligencia. La inteligencia, dicen, es la capacidad del hombre de adaptarse lo más rápido posible a los cambios que se le presentan y dominar la nueva situación que aparece frente a él. Yo creo que los rotarios hemos asistido de modo sumamente favorable a estos momentos de cambio. No solamente nos hemos adaptado, sino que estoy convencido que estamos liderando esos momentos de cambio en lo que a organizaciones como la nuestra corresponde. Sí. Vean, les cuento una anécdota. En el año 2000, cuando yo iba a asumir la gobernación de mi distrito, tuve el privilegio que vaya a Lima, el entonces también presidente electo de Rotary International, Frank Devlin, a todos, quienes todos conocimos, todos queremos y recordamos permanentemente. Para mí, como siempre digo, el amigo de todos. ¿Sí? El hombre que estrechaba la mano,
que abría su corazón y que nos enseñó el inmenso valor de la amistad en Rotary. Muy bien. Con Fran Deblin teníamos una reunión, una cena no había más de 20 personas, todos rotarios, y Fran dijo, a ver, levanten la mano los que consideran que los clubes remotos, los cyberclub, ¿no?, van a ser el futuro de Rotary. Y ninguno levantó la mano, ninguno. Todos pensamos que era ciencia ficción, que eso no se podía de ninguna manera dar. Y Fran dijo, no estén tan seguros. Algún día Rotary cambiará de tal manera que tendremos muchísimo más cyberclub de lo que pensamos que vamos a tener. Y ahí vino la pandemia. Y vino, por cierto, la supremacía de la realidad. Ese principio, el principio de la supremacía de la realidad, que aun cuando no querramos o no deseemos, se impone. Y de pronto, los 36.000 clubes del planeta nos convertimos en cyberclub. ¿Sí? Todos dejamos las reuniones presenciales y pasamos a tener las reuniones remotas como la que en este momento estamos llevando a cabo. Impensable hace 20 años atrás, una realidad el día de hoy. Pero los rotarios, inmediatamente, con esa capacidad que tenemos, con ese talento que los rotarios tienen, se adaptaron de inmediato. Y surgió lo que algunos llaman la capacidad de resiliencia. ¿Sí? Y demostramos que la teníamos. Y empezamos a reunirnos de esta manera remota, a adaptarnos a una nueva situación, a controlar la nueva situación, pero lo que es más importante, a trabajar, a continuar desarrollando la organización en este nuevo modelo de comunicación. Y tuvimos entonces hoy, en esta situación, algo que ya era evidente, algo que ya existía, porque las plataformas que estamos usando no es que nacen hace 1 año y medio con la pandemia, ya existían. ¿Sí? Esta nueva forma logística en el mundo que hay hoy, esta nueva forma administrativa que hay hoy, ya existía. Lo que sucede es que muchos no habíamos ingresado en esa esfera o nos resistíamos a esos cambios. Y vivíamos absolutamente cómodos desde nuestro ámbito de acción, desde nuestro metro cuadrado, sin complicarnos la vida. ¿Sí? Y yendo a nuestro club, las reuniones presenciales y trabajando del modo como nos habíamos acostumbrado, pensando que el mundo sería eternamente así. Y el mundo nunca ha sido ni será eternamente así como nosotros lo concebimos o como nosotros creemos que puede ser. ¿Sí? Acuérdense ya de Aristóteles, del mundo de las formas y el mundo de las esencias. ¿Sí? Ya Aristóteles nos hablaba de esta situación a la que nosotros tenemos que hacer foco y entender que hay un mundo de las formas y que hay un mundo de las ideas. Y que nosotros los rotarios estamos para ser de aquellos de avanzada en el pensamiento, para poder transformar el mundo de las formas en una adaptabilidad tal que nos permita tener un mundo mejor, que nos permita hacer que la humanidad transite por un camino mejor. Y eso hemos hecho los rotarios desde hace 116 años y algo más de 100 años ya en América Latina. ¿Qué hemos hecho los rotarios? Hemos hecho eso. Nos hemos adaptado permanentemente. Hemos sobrevivido a 2 conflictos mundiales. Hemos sobrevivido ya a una pandemia, la mal llamada gripe española, y estamos sobreviviendo a esta. Pero los rotarios en la pandemia de la gripe española no solamente sobrevivieron, sino que quiero contarles algo que ustedes lo saben mejor que yo. En América Latina, antes de la pandemia de la gripe española, no habían, en la parte sur, no habían clubes rotarios. La Habana se había fundado en 1916 y viene Rotary Club de Montevideo en 1918. ¿Sí? A continuación viene Rotary Club de Buenos Aires en el 19, en el 20 Lima, posteriormente Río de Janeiro en el 23 y vienen los clubes viene Valparaíso de Chile, luego viene Bolivia
La Paz o en Cochabamba, que reciben su carta constitutiva juntos en el año 1824. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía latinoamericana, de la nuestra, en el hemisferio sur? Una de ellas, la fundación del Club Rotarios, como una respuesta a las crisis. ¿Sí? Y hoy, ¿qué estamos haciendo 100 años después? Dando también una respuesta a la crisis en una organización como la nuestra, que ha enfrentado la pandemia de la mejor manera para ubicarse, como yo sostengo, siendo la primera organización de ayuda humanitaria en el mundo. Quien diga lo contrario, a las pruebas me remito y sentémonos a analizarlas. ¿Sí? ¿Y cómo no estar orgulloso de ello? Cuando hemos visto a través de Facebook, de Instagram y otras plataformas, que los rotarios en el mundo se pusieron de pie, siendo los primeros desde el primer instante. ¿Sí? Y trabajaron para ayudar a quienes más necesitaban. Y los rotarios de Japón sumaban, ¿sí?, dinero para enviar a Italia. Y los rotarios y rotarias en Argentina y rotarianos en Brasil, con sus propias manos, confeccionaban elementos de protección. ¿Sí? Lo hemos visto todos y se sigue haciendo. No hay día en el que yo no vea en las redes sociales clubes en acción. No hay. Acá mismo en España, este fin de semana en Maspalomas, Rota del Club de Maspalomas en las Canarias, está llevando adelante un evento sumamente importante sobre resolución de conflictos y paz. Y pongo solo un ejemplo, solamente un ejemplo, porque de ellos no podría pasarme la tarde entera señalando lo que los rotarios han hecho solamente en las últimas 48 horas. Se ha iniciado en Brasil el trabajo extraordinario contra la hepatitis C. Hemos empezado el empoderamiento de las niñas en el mundo entero y sobre todo en la América Latina. Sí, tomamos acción. El mejor discurso de un rotario es la acción, el mostrar y demostrar que somos una organización de amigos, que es un valor extraordinario, pero que el otro pilar llamado acción lo mantenemos incólume y permanente. De tal manera que cuando hablamos de los nuevos tiempos y cuando hablamos de cambio, no nos engañemos, los cambios siempre han existido y van a existir. Y aquello que llamamos nuevos tiempos son los tiempos de siempre. Y en consecuencia, ¿no?, lo que nosotros como rotarios y rotarias tenemos que hacer es tener presente que en Rotary nos formamos ética y moralmente a través de la acción para trabajar por la humanidad. Y hoy más que nunca. Entonces, también se dice, hoy empezamos, y escucho algunas voces, a trabajar por la igualdad, empezamos a trabajar por la equidad. Y no es cierto. Rotarios trabajamos de siempre por la igualdad y por la equidad. Sí, de siempre. Porque, ¿qué otra cosa es sino trabajar haciendo foco en las áreas de interés, en las 7 áreas de interés en bien de la humanidad? O sea, la búsqueda de la equidad, los rotarios la hemos hecho siempre, desde el primer día, para tratar de igualar a los desiguales. Sí. O sea, es un... A ver, el concepto, y esto me van a entender los abogados, de la igualdad es un concepto muy amplio y muy profundo. Hay un extraordinario jurista argentino, Vidal Campos, de quien tuve el privilegio de ser su discípulo y de tomar varios cafés en la calle Callao, en Buenos Aires, con él, aprendiendo de él. Y Germán Vidal Campos, a quien tuve el honor de llevar al Perú, terminada la dictadura militar que empezó en 1968 en el Perú y culminó en 1975, ¿no? Tuve el privilegio de llevarlo junto a Sagüez, junto a Quiroga, para hacer el primer congreso de Derecho Constitucional en el Perú, cuando todavía teníamos un estatuto del gobierno revolucionario militar y aspirábamos a tener una constitución política nuevamente. Sí. Y Germán Vidal nos dio clases magistrales. Y Germán me enseñó aquello de la igualdad, aquello de la equidad como un derecho fundamental. Y los rotarios hemos trabajado por la igualdad y por la equidad en América Latina hace más de un siglo. ¿Sí?
Y además, trabajamos para la construcción de la paz. Cuando nos preguntan, ¿cómo es que los rotarios trabajan por la paz? Yo digo, ¿cómo no vamos a trabajar por la paz? Porque el concepto de la paz no es solamente un alto al fuego, un cese de los cañones. No, el concepto de la paz, una paz duradera, una paz permanente, es ese concepto tan nuestro, ligado profundamente a los derechos humanos. ¿Sí? Y es que Rotary tiene una filosofía humanista y tiene una concepción just naturalista. Para nosotros, Rotarios, ¿no?, la persona es el fin supremo de todas las acciones. Y luchar y trabajar por la dignidad de la persona humana es la que nos convoca y es la que nos aboca al trabajo permanente. Sí. Trabajar por el empoderamiento de los niños, de las niñas, trabajar por las mujeres. Y acá permítanme hacer un alto. No es y no debe ser nunca una moda, ¿no?, que se aleje con el tiempo y con los días, o con el presidente Checarmeta y luego nos olvidemos. Trabajar para empoderar a las niñas es sumamente importante, porque enseñarles, darles educación, es estar transformando una sociedad. Malala, aquella niña que siempre debemos recordar que fue baleada por reclamar educación para las niñas y que luego se le entregó el Premio Nobel de la Paz en el año 2014 ante las Naciones Unidas, dijo: denles a los niños y a las niñas un libro, un lápiz, un cuaderno y habrán empezado a cambiar el mundo. ¿Sí? Hagamos eso. Los rotarios, cuando pensamos en empoderar a las niñas, estamos educándolas para educar a una familia, pero también estamos educándolas para que la mujer tenga los derechos que le corresponden. 2 millones de niñas en el mundo son vejadas, son llevadas a la prostitución, ¿no?, cada año. 2 millones de niñas. En Argentina mismo, he escuchado hace poco desde Rota del Club de Buenos Aires una extraordinaria exposición sobre educación, y se decía que 360.000 escolares disertaban o dejaban de ir a la escuela el año siguiente, y que ahora con la pandemia esa cifra se habría doblado. En América Latina esas cifras son porcentualmente iguales. La deserción escolar es inmensa, y más aún en cuanto a las mujeres se refiere. Esto no es de hoy, esto es de hace muchísimo tiempo atrás y tenemos que seguir trabajando por ello. Vean, Olivia de Hash, no sé si recuerdan a Olivia de Hash. Olivia de Hash, en la Revolución Francesa se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí? Y Olivia se atrevió a hacer, ¿no?, una declaración de los derechos de todos, no solamente de los hombres y las mujeres. Bueno, el resultado fue en que en 1790 Olivia fue guillotinada por defender también o pretender que los derechos de la mujer se pudiesen equiparar a la hermosa y majestuosa y tan alabada Declaración de los Derechos del Hombre que surge de la Revolución Francesa. Sí, Olivia fue asesinada. Y junto a ella han habido a lo largo del tiempo, ayer revisaba acá en España, Clara Campoamor, que es una mujer extraordinaria, que luchó por el voto femenino y logró que el artículo 36 de la Constitución Española de 1931 recoja el voto femenino. Concepción Arenal, una poeta, Emilia Pardo Bazán, escritora, Carmen de Burgos, periodista. Todas ellas lucharon en España por la igualdad de los derechos de la mujer. Pero junto a ellas, en África, Teresa Kachindamoto de Malami ha luchado en los últimos 2 años contra los matrimonios forzosos, porque según la Organización de Naciones Unidas, la mitad de las mujeres que se casaron en el año 2012 tenían menos de 18 años en Malawi. ¿Sí? En Brasil, Marielle Franco, socióloga de Río de Janeiro, luchadora por los derechos humanos de las mujeres en las favelas, fue asesinada el 14 de marzo del año 2018. En Europa, Emily Pankhurst, británica, es una activista que lideró
el derecho sufragista en 1889. Pero aún hoy, en el año 2020, en todo el mundo, siguen siendo perseguidas las mujeres por reclamar sus derechos civiles y una igualdad en todos los aspectos. Por eso que el compromiso de Rotary por la igualdad de género, ¿no?, es sumamente importante. Y no nos quedemos en creer que cuando estamos hablando de igualdad, de identidad, estamos llevando todo a un plano meramente de género, ¿no?, o a un plano del tema de la sexualidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Como miembro integrante desde hace 3 semanas del Comité Mundial de Diversidad, Equidad e Igualdad de Rotary, he dejado establecida también esta posición. Los derechos de las minorías hay que reconocerlos. Los derechos de las minorías hay que protegerlos. Pero tampoco podemos ni debemos encasillar el derecho de una minoría a efecto de toda la acción en Rotary. Rotary reconoce el derecho de todas las minorías y debemos de trabajar porque llegue la educación y porque llegue toda forma de ayuda humanitaria para poder conseguir equidad como elemento fundamental de justicia. Bien, yo no deseo continuar cansándolos con estos pensamientos, que espero ojalá alguien comparta conmigo, ¿no? Pero termino diciéndole que la nobleza de Rotary se da en la defensa de las vulnerabilidades y que si hoy día, en estos tiempos de cambio, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser consecuentes también con ello y entender que nuestro trabajo es a largo plazo en defensa de todas esas vulnerabilidades. ¿Sí? Como dice el presidente Chejarmeta, servir para cambiar vidas. Y servir para cambiar vidas implica, de un lado, una permanente adaptación para continuar en la senda que Rotary ha tenido hasta hoy, de liderar y transformar. Y de otro lado, el ser absolutamente conscientes, y con esto cierro, el ser absolutamente conscientes de cuál es el significado del compromiso que hemos asumido al ser Rotary. Sí, eso es importantísimo. ¿Cuál es, sí, la responsabilidad asumida por cada uno de nosotros para ser Rotary? Acá no venimos a hacer vida social, ¿sí? Que quede absolutamente claro. A desarrollar la amistad como un elemento y un valor fundamental, por cierto. ¿Sí? Pero acá venimos a servir a la humanidad. Acá venimos a entregar parte de nuestra vida para hacer de este un mundo mejor, sin que eso sea una frase vacía y sin contenido. Porque a la marca Rotary, los Rotarios le damos contenido. ¿Y cómo le damos contenido? Con la acción. Con la acción permanente, creyendo en nuestros valores y principios que deben ser inmutables. Que Rotary se transforma, que Rotary se adapta a los nuevos tiempos, que debemos ser flexibles, sí, pero nuestros valores y principios deben de permanecer inmutables, porque esos tienen un sentido sumamente importante y una concepción filosófica y jurídica vital para lo que hoy más que nunca vive la humanidad. Muchísimas gracias por su paciencia, por su invitación y por cierto, acá quedo yo a vuestra disposición si alguna pregunta hubiera. Muchas gracias, Julio. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, estimado Julio, compartiendo sin duda los valiosos lineamientos que nos has dejado. Solo podemos pensar que somos actores principales, cada uno llamados a la acción en estos nuevos tiempos. Sin duda, digamos, has dejado claro que la fortaleza de un proyecto, y vaya que Rotary lo es desde hace 116 años, se mide o debemos medirlo, por la dignidad intrínseca del mismo. Y vos cumplido con rescatar determinados valores que realmente me pone enormemente complacido, digamos, porque has rescatado la historia de Rotary en un breve momento de tiempo
y proyectándola a su real interpretación en los momentos actuales. Así que desde ya especialmente agradecido, y creo que es el agradecimiento de todos por esas palabras tan claras y tan concretas. ¿Continuamos, Mariana? Sí, a continuación tenemos un espacio de quienes quieran formular preguntas al director Julio. Si quieren hacerlo a través del chat para hacerlo más ordenado. Aquí, por ejemplo, un comentario de Cristina Bogus que dice: excelente Julio César, se imponen tiempos de acciones para el cambio y empoderar a las niñas, mujeres, es un eje fundamental. Si Julio, ¿querés ampliarnos sobre este punto? No, creo que Cristina dice algo que es muy cierto. Ahora, ¿qué es lo más importante que el ser humano tiene? La dignidad, ¿sí? La dignidad. Y creo que Rotary es una organización que debe trabajar permanentemente, como lo ha hecho siempre, con la dignidad del ser humano. Cuando hacemos foco en las áreas de interés, cuando educamos, cuando levantamos una escuela, cuando alfabetizamos, cuando llevamos agua ahí donde no hay, ¿sí? Estamos trabajando por la dignidad del ser humano. Una vida sin dignidad es una vida pobre y es una vida que nos debe de avergonzar absolutamente a todos. Aquellos que tenemos el privilegio de conocer algo más, tenemos la obligación de dar algo más. Y que todo vaya dirigido a darle dignidad a nuestros congéneres. Julio, ahí introduzco yo una pregunta y un concepto para escuchar, digamos, tu opinión, digamos. En los últimos años, y sobre todo de modo reciente, digamos, el empoderamiento de los jóvenes en Rotary a través del reconocimiento de Rotaract como miembro activo dentro de la membresía rotaria, implica, digamos, un cambio sustancial y un avance, digamos, concreto a planificar el futuro de nuestra institución compartido de algún modo y de alguna perspectiva con los jóvenes. Creo que como toda estrategia, digamos, el éxito o la fortaleza y la chance de tener un buen resultado no solo está en el acierto de la decisión, sino además en lo que nosotros en el mundo de los negocios llamamos el timing de la implementación, digamos. Compartimos, creo, todos, digamos, las decisiones. El timing o esos tiempos de implementación de la incorporación gradual de los jóvenes a Rotary en todos los clubes del mundo. ¿Cómo la visualizás y cómo crees que se viene dando y cómo debería darse eventualmente? Bueno, gracias por la pregunta, Eduardo. Me la vienen formulando de una u otra manera en los últimos meses. Y yo respeto todas las opiniones, por cierto, pero tengo la mía, ¿sí? Y pienso lo siguiente. Como todos conocemos, Rotaract ha sido un programa estructurado de Rotary, una finalidad específica. Se planteó un cambio, se planteó una modificación y el Consejo de Legislación tomó una determinación, la cual, por cierto, estamos todos en la obligación de respetar. Pero personalmente, yo es una opinión personal, ¿sí? Creo que fue una decisión que no tenía aún adecuadamente estructurado el cambio, ¿sí? Y los resultados lo estamos viendo hoy en día. Cuando converso con rotaractianos, están un poco desconcertados. Y cuando converso con rotarios, están igualmente desconcertados, ¿sí? Con aquellos cambios.
que no se han especificado, que el comité de Llévate Rotaract hasta hoy no veo que tengamos todavía algo definido hacia dónde estamos yendo o cómo estamos yendo. Y hay que evaluar ahora si lo que se pensaba que iba a suceder está pasando. Por lo menos yo en América Latina veo que no hay una doble membresía, que no hay un ingreso o un traslado de rotaractianos hacia Rotary, que no se ha llegado todavía a un complemento en ese sentido. A veces cuando se pone la carreta delante de los caballos es un poco complicado, ¿no? Avanzar. Pero bueno, nosotros tendremos que ir diseñando ese cambio. Lo que sí creo es que esta ayuda, trabajar rotarios y rotaractianos juntos, enriquece. Y esto fortalece la organización. Lo que hay que saber hacer es cómo vamos dándole forma a esta conjunción para que no quede, o mejor dicho, para que quede bien, para que el queso quede bien, y para no decir, apelando a un libro, ¿quién se llevó mi queso? Muchas gracias, Julio, muy claro. Aquí voy a pasar a otra pregunta. Dice, es el momento de las alianzas entre las instituciones educativas y sanitarias para fortalecer a las niñas. ¿Usted cree que esas comunidades que se resisten a empoderar a esas niñas accederán fácilmente? Me refiero a culturas milenarias con otras miradas. Gracias, María Emma. Nada ha sido fácil a través de la historia de la humanidad. Mucho menos los cambios, mucho menos elevada a estatus igualitarios. Vean, contaba el presidente Chekhar Mehta que en la India, cuando viene la menstruación de las niñas, las jovencitas, las aíslan y no las mandan a la escuela de miedo al contagio, ¿sí? A que contagien a otras compañeras de esa enfermedad, entre comillas. ¿Sí? Y bueno, estamos hablando de temas culturales, estamos hablando de educación, básicamente. Por eso que hay que trabajar muchísimo en la educación. Me habrán escuchado alguna vez señalar que en América Latina lamentablemente tenemos estados fallidos, estados de derecho fallidos. ¿Y por qué? Porque no hay estado de bienestar. Y jamás tendremos estado de bienestar si no hay niveles óptimos de educación. ¿Sí? Jamás. Y siempre vamos a estar ahí, a tiro de piedra de cualquier tiranía. ¿Sí? De cualquiera que nos quiera imponer ideologías, ¿sí? O más trasnochadas que sean. De cualquiera que quiera recortar las libertades, creyendo que tienen la verdad y que esta además es absoluta. Para eso hace falta educación. ¿Sí? Hay un presidente argentino, corríjame si me equivoco, Sarmiento, que dijo, hay que educar al soberano. ¿Sí? O sea, si no educamos al pueblo, el pueblo jamás va a ser soberano. Y ser soberano implica ser dueño de tus decisiones y ser dueño de tu destino. Y esto va para todos los ámbitos de la vida humana. Ahora, hacer alianzas, sí. Acabamos de firmar un convenio hace 3 días en Brasil con UNICEF para hacer la alianza para trabajar educando en educación a las niñas. ¿Qué mejor manera de empoderar a las niñas que educándolas? Entonces sí, Rotary tiene que buscar alianzas, tiene que buscar, ¿no?, estos nuevos frentes para poder sacar adelante nuestros proyectos. Voy a pasar a otra pregunta. El eje de Ricardo Baroni dice, o consulta sobre su pensamiento sobre la igualdad de género y los clubes LGBT. Perdón, no escuché bien, María Emma.
Sí, el EGD Ricardo Baroni está consultando sobre tu pensamiento sobre la igualdad de género y los clubes LGBT. Sí, Ricardo hola Ricardo, me escribió hace unos días sobre el tema. Yo bromeé un poco diciéndole que, a ver, tenemos que tener hoy en día una mentalidad abierta, open mind, como dicen los americanos, y comprender que el derecho a las minorías es eso, es el derecho a las minorías, ¿sí? Y defender todos los derechos de las minorías y que no sea atado, como en la Alemania antes de la guerra, cuando dice ese cuento que un día vinieron por mi vecino que era musulmán y a mí no me preocupó porque finalmente era musulmán. Otro día vinieron por el judío y no me preocupé porque era judío. El tercer día vinieron por el negro y no me preocupé porque yo no lo era. Y cuando vinieron por mí yo no había nadie que reclame absolutamente nada, ni que me defienda. Sí. El derecho a las minorías debe ser siempre defendido. Pero al mismo tiempo también hay que tener un punto de vista para ver cómo este derecho a las minorías no va más allá, ¿sí? Y cómo, porque siempre ha pasado a lo largo de la historia, se va ganando espacios y tratando de imponerse un aspecto minoritario hacia una zona mucho más amplia. Por eso dije, reitero, que para mí, ¿no? El tema de la diversidad en Rotary no es un tema que se circunscriba a un aspecto exclusivamente de género y mucho menos de un tema de sexualidad. ¿Sí? Es muchísimo más amplio e implica un trabajo mayor en diversos ámbitos. Por supuesto, Ricardo, que no es admisible y no debe ser admisible que solamente haya un club en que los miembros de ese club tengan que pertenecer a la comunidad LGTB, porque estamos yendo en contra de todo aquello que pensamos y señalamos. Así como decimos que no está bien que haya un club exclusivamente de mujeres, un club exclusivamente de hombres, ¿no? A efecto de tener una mayor apertura a la diversidad, lo otro tampoco sería correcto. Sobre esto hay mucho por seguir dialogando, intercambiando opiniones y viendo cómo vamos evolucionando respecto a este tema. María Emma, vi en pantalla a Judith, que señalaba que el tema de la menstruación es un tema de agua e higiene. Sí, es cierto, es muy cierto. Y no solamente el tema de la menstruación, también ahora en pandemia. Mira, acá en algunas partes de América Latina se le exigía a la gente lavarse las manos. Ya habían poblaciones, ¿no? Como en Lima, donde, por decirte, más de 2 millones de personas no tienen acceso al agua. Entonces, ¿cómo le exige que se laven las manos en tiempo de pandemia cuando no hay agua? Entonces, trabajar en Rotary por el agua como un derecho para todos es fundamental porque tiene que ver muchísimo con la salud. Gracias. Gracias, Julio César. Julio, introduzco una pregunta cambiando un poco el perfil, nada más, y creo que, no sé si no hay más, después finalizamos con esto. La definición, digamos, de quienes componemos la membresía rotaria en el último año fue modificada, digamos, incluyendo a los vecinos, que en ocasión de amistad tienen interés, digamos, por solucionar problemas de la comunidad, con lo cual tenemos la enorme posibilidad, y creo maravillosa oportunidad, de incorporar a diversos líderes comunitarios en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, ¿sí? Esto implica, digamos, a veces personas muy valiosas que trabajan en el voluntariado desde diferentes puntos de vista y en diferentes temáticas, que subidos a nuestro colectivo solidario, por decir Rotary, seguramente potenciarían su labor comunitaria con la capacidad de organización y de gestión, digamos, que tenemos en nuestra institución. O sea, que obviamente se visualiza una sinergia sumamente trascendente para el futuro.
Sucede que en muchos casos, por lo menos es lo que sucede en mi zona, en mi distrito, en mis comunidades que uno tiene más contactos, esos líderes comunitarios por allí no comprenden o simplemente no tienen la posibilidad de hacer los aportes, digamos, a nuestra membresía rotaria. Y a veces tampoco no comprenden, como nosotros tenemos claro, por qué hay que pagar para hacer el bien, digamos, ¿no? Si bien nosotros sabemos que no es esa la posición, pero de alguna manera, en algunos casos lo visualizan, sin conocer todavía demasiado, desde esa posibilidad, pero sobre todo me refiero también al hecho de la imposibilidad, a veces económica, cuando existen líderes verdaderamente valiosos en determinados ámbitos. ¿Hay alguna previsión o algún lineamiento, digamos, para contener de algún modo a esos líderes comunitarios en esa situación tan valiosos que podrían ser para nuestra institución? Sí. Mira, esos líderes valiosos que no son miembros de la organización pueden trabajar con nosotros de la mano, ¿sí? Debemos de utilizar su experiencia, sus conocimientos, sus aptitudes, ¿sí? Pero pertenecer a la organización conlleva y demanda otro tipo de deberes también, ¿sí? Somos una organización y como tal demanda, ¿no?, algunas obligaciones para poder sostener la organización. Nosotros desde nuestra concepción, nuestro punto de vista latinoamericano, entendemos a veces, o he escuchado en algunas oportunidades, que Rotary es caro, ¿sí? Pero si realmente vemos cuál es la per cápita, ¿no?, y la dividimos en día a día, vemos que realmente no lo es tanto. En cambio, en otras latitudes del mundo, como en Japón, ¿no?, en Asia generalmente, en Estados Unidos, Australia, Alemania, este tema ni se pone sobre la mesa. Son valores distintos, ¿no? Ya, nosotros en América Latina, en la zona 23B, tenemos solamente un socio en este momento, Ashram. Y creo que en toda América del Sur solamente hay 2 socios Ashram. Y que han donado $250,000 a la Fundación Rotaria. Yo recién tomo conocimiento, hace semanas atrás, que hay rotarios en Asia que donan o que han donado el año pasado entre 1 y 10 millones de dólares en forma normal, ¿sí? Entonces, la capacidad económica de algunos sectores del mundo, rotariamente hablando, es muy distinta a la nuestra. Hay 2 hemisferios. El hemisferio norte, que si tú analizas las cifras de la Fundación Rotaria, es el que pone, y el hemisferio sur, que si analizamos las mismas cifras, es el que también pone, pero pone la mano extendida para recibir. Entonces, son dos situaciones diferentes, 2 situaciones distintas, que hay que saber conjugarlas y hay que saber manejarlas. Si también analizas, Eduardo, ¿no?, cómo se han gastado los dineros de la Fundación Rotaria, y creo que Jorge ya no está, si no él no lo hubiera explicado de mejor manera, en tiempos de pandemia, hubiera visto que son los países llamados, no sé, en vías de desarrollo, los que más se han beneficiado de los dineros de la Fundación Rotaria. Esto es para conversarlo en otra oportunidad, es otro tema, pero lo que sí creo como tú, que aquellas personas que por razones económicas no pueden pertenecer a una organización como la nuestra, pero que es gente valiosa, de alguna manera tenemos que tenerla a la mano y tenemos que trabajar junto a ellos. Porque la responsabilidad de, insisto, darle dignidad a toda la humanidad no es exclusiva de Rotary, sino de todos aquellos que, teniendo vocación de servicio, ponen su vida precisamente al servicio de los demás. Muchas gracias, Julio. Nosotros en particular en nuestro distrito, en algunos casos que hemos creído justificar, estamos tratando de, a través de la figura de los socios corporativos, que de alguna manera auspicien la presencia de esos socios líderes comunitarios para que
por allí son líderes de otras organizaciones sociales, incluso, para que puedan participar de la membresía. Estamos haciendo una prueba piloto respecto de eso para poder contenerlos de ese modo y rescatar lo valioso que tienen en cuanto a su aporte, digamos, de trabajo solidario, ¿no? Sí, sí. Sumemos siempre. Bueno, ¿Ah? Hay una pregunta más y con esto ya si quieren podemos cerrar, que la formula allí el socio de Rotary Club de Rosario, Pérez Cortés. Dice, quiero destacar cuando dijo no venimos a realizar solo vida social, lo amplía a la acción. Me gustaría profundizar este concepto. Sí, es un tema muy sencillo. A ver, a lo largo de mis 34 años ya en Rotary, ¿no? He visto pasar mucha gente, no quedarse en la organización y equívocamente haber venido pensando que vienen a una institución en la que van a hacer vida social, en la que van a asistir a fiestas, reuniones, comidas, cenas. Lo bueno de esta pandemia, una de las cosas buenas que ha traído esta pandemia, y también es una opinión personal, que tenemos menos cenas, tenemos menos comidas, tenemos menos fotos subidas en Facebook y Instagram, cenando, comiendo, ¿no? O compartiendo un buen vino con amigos. Eso está bien. Y tenemos muchísima más comunicación y más fotografía de lo que llamamos Rotary en acción, ¿sí? Entonces, aquellas personas que vinieron a Rotary pensando eso, que venían a hacer vida social, se equivocaron. Se equivocaron y muchos se van o ya no están, ¿sí? Porque la nuestra es una institución de servicio. A ver, permítame recordar siempre esto. Rotary tiene dos columnas fundamentales. Dos columnas que sostienen el templo llamado Rotary. La de la amistad, ¿sí?, como un valor. Y la del servicio. Y entonces, la amistad como valor que contiene la capacidad del despojo en bien del otro. Esa otredad maravillosa de la cual, por ejemplo, nos habla Borges, ¿sí?, la otredad de Borges. O esa capacidad del despojo que nos habla Maturana, ese filósofo y gran pensador chileno que acabamos de perder, lamentablemente también, ¿sí? Entonces, yo vivo feliz en un mundo en el que reconozco al otro como mi igual y el otro me reconoce a mí como tal también, en una comunidad en la que buscamos la felicidad, el bien común. Y ese espacio es Rotary, ese templo es Rotary. Y nos aliamos y buscamos la fraternidad para poder servir a través de la acción. Y desarrollamos nuestro talento, nuestra vocación de servicio, buscando eso, que es el bien común. El ser humano, ¿sí?, el ser humano que vino a este mundo y no hizo lo que tenía que hacer para honrar la vida, desperdició ese regalo maravilloso. Yo no les voy a decir, había un mendocino, Bianchi, ¿se acuerdan de los vinos Bianchi? Había un mendocino, paz gobernador, a quien tuve el privilegio de conocer, una persona encantadora, ¿sí? Y él un día estábamos cenando y tomando un vino suyo y me dice, Julio César, el que vino a este mundo y no tomó vino, ¿para qué vino? ¿Ah? Si no fue para tomar vino, una vida desperdiciada, ¿sí? ¿Oh? Bueno, yo digo, el que vino a este mundo y no vino a servir a los demás, ¿sí?, ¿para qué vino si no para desperdiciar ese regalo maravilloso que Dios le dio? Honrar la vida. Recuerden siempre, honrar la vida. Cuando le pregunté a Celia Giay
para hacerle el homenaje a Luis Vicente. ¿Cuál era su canción favorita? Me dijo, Honrar la vida. Sí, y es que yo creo, como también siempre digo, que la vida, pese a todas las vicisitudes, y aún las actuales, la vida es bella, como el título de la película italiana, la vida es bella, ¿sí? Que entonces, alguien nos la dio, ese creador, ¿no? Él nos regaló la vida, lo menos que podemos hacer es darle las gracias. ¿Y cómo le damos las gracias a los rotarios a nuestro creador? Si no es actuando a través de esta organización que nos da la oportunidad, bajo el paraguas de sus nobles ideales, valores y principios, de honrar la vida, haciendo el bien común. ¿Sí? Por eso soy rotario. Por eso soy rotario. Porque honro la vida a través, y honro a mi creador a través de mi militancia activa y con fe en Rotario. Gracias, Julio. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Julio. Como profesional del derecho me siento un estudiante de una clase magistral de derecho. Creo que tu rol de constitucionalista, hoy sos un constitucionalista rotario y la verdad que propicio lo escribas, hagas un libro de tus conceptos. Desde el Centro de Estudios Rotarios y Capacitación agradecemos a todos los participantes de esta notable jornada y ponemos a disposición todos nuestros esfuerzos colectivos en sumar capacitaciones, propuestas y acciones que nos permitan hacer de Rotary nuestro mejor lugar para vivir. Bueno, agradecemos nuevamente la presencia de Julio, que a pesar de su alerta al comienzo, en definitiva tuvimos una conferencia que efectivamente fue magistral y que su presentación verdaderamente fue estelar, digamos, a pesar de su sencillez y de humildad con claros y profundos conceptos. Agradecemos especialmente, Julio, tu presencia y tus conceptos. Queremos invitar ahora a quien es nuestro mentor, digamos, en el Centro de Estudios Rotarios y de Capacitación, el EGD Dante Horacio Bassano, a cerrar este encuentro con algunos tips que seguramente nos indicará desde este mismo momento cómo continuarán las actividades y oportunidades en estos nuevos tiempos del ser y que tenemos pensado para incrementar su servicio a todos los rotarios del mundo y en ser una red en esta maravillosa experiencia que es nuestro estilo de vida, ser rotarios. Adelante, Dante, te escuchamos. Gracias, Eduardo. Bueno, llegamos al final y llegamos al momento de renovar los agradecimientos. Gracias, Jorge Aufranc, por la generosidad de aceptar presentar a nuestro distinguido expositor, conferencista del día de hoy, Julio César. Nosotros pensamos que, así como nos preocupamos en elegir quiénes son los que exponen, los disertantes, también nos preocupamos mucho en elegir quiénes son los que los presentan. Yo creo que la dimensión de la figura rotaria de Julio César y personal ameritaba que el otro líder latinoamericano en funciones, Jorge Aufranc, fuera quien lo presentaba. Agradezco, Jorge, esa generosidad puesta de manifiesto siempre, porque ha sido nuestro conferencista anterior del mes pasado. Así que muchas gracias, Jorge. Bueno, ni qué decir. Gracias, querido amigo Julio César. Brillante. Yo sé que tu humildad o tu modestia nos indica que no debemos hablar de conferencia ni de magistralidad. Sin embargo, vos nos demostraste hoy con tus conceptos la profundidad de tu pensamiento, de tus valores. Y es tan importante para la comunidad rotaria, no solo porque los digas, sino porque el rol que estás comenzando a transitar en el máximo nivel de la jerarquía dirigencial de Rotary International te va a permitir poder transmitir y seguramente modificar algunas pautas
en el desarrollo del Rotary para los 2 años venideros. Muchísimas gracias, Julio, y no te preocupes, no estás rindiendo examen acá de nuevo, sino que te hemos invitado porque era nuestra intención que fueras vos y no otro quien inaugurara este nuevo ciclo de conferencias magistrales. Te agradezco muchísimo realmente tu intervención. Y bueno, a todos como siempre, nuestros fans, hay muchísimos rotarios de toda Latinoamérica, porque como decía Julio César, esta contingencia que significó la pandemia nos ha dado esta crisis nos ha dado la oportunidad de redimensionar este centro de estudio, esta herramienta de capacitación que ahora nos convierte, como yo siempre digo, en vecinos del mundo. Así que gracias a todos. Hay muchos rotarios que se repiten en nuestras reuniones, les agradezco muchísimo. A lo que decía Eduardo, no vamos a adelantar mucho, pero bueno, el próximo conferencista será nuestro conocido exdirector Carlos Speroni, que el 30 de agosto nos va a dar una conferencia con un tema muy sugestivo que yo les pido y les recomiendo que estén presentes. El tema que me dio y lo voy a adelantar es Quo Vadis Rotary. ¿A dónde vas, Rotary? O sea, creo que es un análisis crítico de la actualidad y el futuro de nuestra organización. Creo que es imperdible también. Y por supuesto, vamos a seguir trabajando, no vamos a hacer muchos adelantos ahora, siempre tratando de apoyar a la capacitación, porque capacitar nos hace crecer en calidad, ya que es tan difícil que ser cuantitativamente rotarios mejor formados, mejor capacitados, a través de esta y tantas otras herramientas de capacitación que tiene Rotary, hace que crezcamos la organización en calidad. Muchísimas gracias. No me puedo olvidar de mi querido equipo del SER, no solo Eduardo y María Emma, que hoy han dado la cara, sino también todos los demás, un equipo de profesionales jóvenes, absolutamente identificados con esta herramienta de capacitación, a que les agradezco mucho. Y yo siempre digo, el SER es lo que esta gente, estos chicos hacen que sea. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Julio César. Y bueno, nos vamos a encontrar seguramente en la próxima actividad. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes.